Súper, partamos nomás para que alcancemos bien con el tiempo, porque hoy día sí o sí tenemos que terminar, ¿ya? ¿Alguien que no haya estado en la clase anterior? 1, 2, 3... ya. No hay problema, vamos a hacer un mini recuento para quienes estuvieron y para quienes faltaron. Lo que yo les comentaba, bueno, la clase anterior, mi nombre es Carol Ortiz, yo soy parte de la escuela sindical hace muchos años. Me veo jovencita, pero tengo ahí unos añitos escondidos. Adelante. Y bueno, la semana, el martes pasado empezamos a ver contrato de trabajo, la parte 1. Estuvimos revisando hartas temáticas y resolviendo varias preguntas, pero yo creo que lo más importante o lo que más me interesa era que ustedes pudieran determinar, yo diría, 2 elementos principales de la clase anterior, ¿ya? Lo primero es identificar en el fondo como el origen del contrato de trabajo. Y lo segundo, yo diría más importante, vamos a hacer ahí un pequeño repasito, ¿ya? Pero lo otro que me interesa era que ustedes pudieran identificar este concepto de subordinación y dependencia. Ya. Si ustedes se fijan, no avanzamos muchas láminas. Ya hay algunos elementos, ustedes van a tener esta presentación, quienes no vinieron, van a tener esta presentación, así que no se demoren o no presten atención a escribir tal cual la diapositiva. A mí me interesa que ustedes aprendan, ya porque la diapositiva la van a tener y van a poder estudiarla de ahí, pero me interesa que ustedes aprendan. Cuando se encuentren con esta lámina, básicamente es para ayudarles a responder las preguntas más clásicas o todas las preguntas que más o menos les van a aparecer. ¿Cuándo tengo que ir a trabajar? ¿Qué remuneración me tienen que pagar? ¿Qué aguinaldo tengo que recibir? Etcétera, etcétera. O podemos hacer la asamblea sindical en tal lugar, etcétera. Primero, para responder cualquier pregunta, vamos a revisar contrato de trabajo. Primero, ¿qué es lo que dice el contrato? O los anexos que lo modifiquen. Si no está en el contrato, puede estar en el contrato colectivo. Y si no, bueno, vamos a tener que ir al reglamento interno. Recuerden que la ley autoriza, la ley autoriza que para aquellos sistemas de turnos que pueden ser un poco más complejos, pueden estar determinados en el reglamento interno y, por ejemplo, en el contrato solo diga turno A, turno B, turno C con rotativa semanal, por ejemplo. Pero la determinación más específica puede estar en el reglamento interno, entonces ahí tiene un ejemplo claro de dónde acudir si es que no está en el contrato de trabajo, ni los anexos, ni en el contrato colectivo en el reglamento interno. Y si, bueno, nada de eso lo resuelve. Hoy día me hicieron una pregunta, hay unas chiquillas del sindicato de la Católica que, claro, revisamos primero porque se trataba de un beneficio, un contrato colectivo, entonces revisamos el contrato colectivo y luego la respuesta no necesariamente está en el contrato colectivo porque ahí se omitió redactar ahí una partecita que era bien importante. Entonces lo que yo les dije, miren, la regla general es esta, pero en el contrato colectivo aparece otra cosa. ¿Ya? Entonces, muchas veces, y ustedes lo van a ver con profundidad en el segundo semestre, cuando un contrato colectivo no queda bien redactado, es todo un problema, ¿ya? Y por eso que es muy importante que ustedes siempre revisen lo que van a firmar, ¿ya? Cuando hay un problema de interpretación del contrato colectivo, lamentablemente tenemos que ir a tribunales. ¿Ya? La inspección del trabajo se va a declarar incompetente para interpretar un contrato colectivo. La inspección del trabajo solo puede determinar si hay cumplimiento o incumplimiento, pero no determinar la interpretación del contrato colectivo porque esa es una facultad que tienen solamente los tribunales. ¿Ya? Eso como paréntesis porque a lo mejor no van a encontrar la respuesta,
ni en el contrato individual, ni en el contrato colectivo, sobre todo si está redactado no tan completo. Y bueno, en ese caso vamos a tener entonces que ir al Código del Trabajo o las leyes. ¿Cómo es que lo regula? ¿Cómo es que los tribunales se han pronunciado? En el fondo también para tener una idea o una proyección del problema como jurídico. Y si no, ya es la Constitución Política de la República, que todos sabemos que es la norma principal y que todas las otras leyes se tienen que ajustar a la Constitución. ¿Ya? Y por eso que era tan importante los procesos constituyentes, porque eso también iba a significar que tenían que modificarse muchas leyes que estuvieran también vinculadas a la Constitución. ¿Ya? Eso en general para que lo tengan como ABC de un manual de dirigente sindical y donde poder entonces buscar las respuestas. Acá, muy importante, revisamos qué significaba el origen del contrato de trabajo y dijimos que es una convención. ¿Qué significa convención? Lo habían dicho, ¿verdad? ¿Alguien por ahí? El acuerdo entre las partes. Y dimos el ejemplo que era parecido a comprarnos un Super 8. Sí. Cuando yo me compro un Super 8, yo estoy haciendo un contrato, ¿ya? Es un contrato de compra-venta, pero lo que pasa es que en la realidad nosotros estamos contratando todo el tiempo. Muy pocas veces nosotros escrituramos. Quizás estamos más asociados al contrato de compra-venta de una casa y obviamente por la entidad de la compra eso va a requerir una escritura pública. Pero el Super 8, yo me pongo de acuerdo con el vendedor, más bien le digo sí o no, y ahí se genera un contrato. En el contrato de trabajo es parecido, ¿ya? Y por eso que siempre recuérdenlo con el Super 8. La escrituración es una formalidad, ¿ya? Y eso da origen a lo que nosotros denominamos las cláusulas tácitas o derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque decimos, si el contrato de trabajo nace por el acuerdo entre las partes, bueno, de la misma forma se modifica. Y por lo tanto, si a mí el empleador me ha dado una regalía por cierto periodo, ¿se acuerdan cuánto era? 3, 4 meses, no meses, meses. 4 meses. ¿Ya? Porque puede tratarse de un beneficio, un aguinaldo, por ejemplo. Y si es un aguinaldo, bueno, no se va a dar todos los meses. ¿Ya? Pero si se da 3 o 4 periodos, uno podría decir que ahí existe una cláusula tácita. Porque ambas partes consintieron en su otorgamiento. El empleado a lo mejor por error, muchas veces, no por generosidad, sino que por error, y uno, bueno, no va a andar devolviendo la plata que le pagan de más en la remuneración, ¿ya? Y por lo mismo, nosotros hablábamos de las cláusulas tácitas, porque como el contrato se origina por el acuerdo de las partes, bueno, de esa misma forma entonces se modifica, por regla general, vamos a ver una excepción, ¿ya? Pero por regla general se modifica de la misma forma, ¿ya? Entonces, si a mí me están dando un beneficio 3, 4 veces, ¿no es cierto? Yo tengo la legítima expectativa de decir, el empleador está más generoso y bueno, yo entonces debería mantener este beneficio, ¿ya? El problema se presenta cuando a mí ese beneficio me lo quita, ¿ya? Porque ahí yo tengo que entonces, a través de la inspección de trabajo, solicitar que se declare la existencia de la cláusula tácita o el derecho adquirido, ¿ya? Y por eso que es tan importante entender esto. Créanme que, aunque suene redundante para quienes estuvieron la semana pasada, o sea, el martes pasado, esto prácticamente es el corazón del derecho del trabajo. Lo otro van a ser algunas leyes, cosas más específicas, ¿ya? Pero cuando entendemos eso, vamos a poder resolver con mayor facilidad, vamos a saber cuándo hay, ¿ya? Y decíamos, ¿qué pasa si a mí me dan un beneficio que dice, sabes que este beneficio te lo vamos a dar mientras tú tengas la calidad, por ejemplo, del profesor jefe? Y se acaba ese beneficio. Ese beneficio
¿Sería una cláusula tácita? Si yo ya firmé un anexo, ¿hay un documento que lo avala? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cláusula tácita es el acuerdo de las partes. Si hay un documento escrito, entonces yo no tengo cláusula tácita. Podría haber un documento escrito, habíamos dicho incluso, pero que ese documento escrito, por ejemplo, en este mismo caso dijera, adelante, dijera, este bono del profesor jefe tú lo vas a mantener mientras sea profesor jefe. Pero supongamos que después de que yo dejé de ser profesor jefe, me lo siguieron dando. Ahí habría una cláusula tácita. Porque la práctica me la extendieron después del término de ese anexo. ¿Ya? Entonces, si hay un documento escrito cualquiera, ¿habría cláusula tácita? No. ¿Ya? A menos que ese documento ya haya terminado su vigencia y me lo entregaron después. ¿Ya? Pero justamente hay cláusula tácita cuando las partes se ponen de acuerdo y todavía no se escritura. Adelante. Tengo una consulta desde el punto público. Ahí la mayoría de las veces es una resolución y nosotros no firmamos nada. Entonces ni siquiera pedimos, sino que se ve reflejado en la bolilla de pago. En ese caso, como lo mencionas al final, ¿sería se podría considerar un acuerdo tácito o en el fondo ahí la depender de la voluntad? Lo digo porque específicamente estoy pasando por un caso donde tengo un tercer turno con la bonificación asociada y ahora quieren convertir la unidad y pasar todos a uno teniendo un intermedio económico. En el sector público la cláusula tácita no se aplica como de esta forma tan directamente, porque en el fondo hay presupuestos asociados, hay decretos y muchas veces no conocemos esos instrumentos. Entonces habría que revisarlo caso a caso. Yo he conocido algunos, pero no en la generalidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ya, subo. Luego hicimos énfasis en esto, en la subordinación y dependencia como el elemento que caracteriza. ¿Y una pregunta? El concepto de la cláusula también habíamos que planteaste la vez pasada y que la que jamás hasta el inicio del empleado. Eso me pareció fundamental. Gracias por recordar. Sí, eso también es importante. Jamás en beneficio del empleador. ¿Ya? Si ustedes van el día de mañana y le dicen, no, mira, hay una cláusula tácita, no, pero te equivocaste, porque imagínate yo empezar a cobrarte todas las cláusulas tácitas en favor mío. No, la cláusula tácita solo va en beneficio del trabajador. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, desde sus orígenes, tiene un rol protector de la parte más débil. ¿Ya? Y aunque nos sentamos muy poderosos y poderosas, somos la parte más débil de la relación laboral. ¿Ya? Somos poderosos cuando estamos en sindicatos, cuando nos organizamos, pero individualmente la verdad es que es muy difícil que tengamos el poder para negociar como podría tener un gerente o altos cargos dentro de las empresas. Adelante. Entonces, en la línea profesora del colectivo, por ejemplo, es más conveniente y aconsejable si un grupo de trabajadores, el bono del ¿cómo se llama? El bono de traslado, por el pernoctar. Que son 5 trabajadores que están levantando esto, que se me gustaba la pasada, pero si yo les digo ahí mejor que firmen un consentimiento de que el sindicato los represente, porque si yo les digo o sea, en la conversación en el colectivo, a lo mejor individualmente tienen miedo de levantarlo. Entonces les pido que firmen una autorización para que actúe el sindicato en representación de ellos y levante el tema de forma directa. Sí. Porque, si, por ejemplo, de los 5 a lo mejor todos están convencidos, los 3 tienen miedo. Porque si van solos... Sí, se puede hacer. El sindicato siempre puede actuar en representación. Ojo, cuando son incumplimientos generalizados, el sindicato puede llegar y denunciar. ¿Ya? No necesita que todos los socios le extiendan un permiso. Pero cuando es un incumplimiento respecto de determinados socios, ahí el titular de la acción, que esa es la palabra más técnica, es el propio trabajador. Pero si le da el poder de representación al sindicato, se podría. ¿Ya? Aunque no sea socio del sindicato. No, si no es, o sea, a ver, por regla general, por poder de representación uno puede representar a cualquier persona. Yo puedo representar a mi papá, a mi mamá, a quien quiera, ¿ya? Pero respecto al sindicato, recuerden que ustedes tienen, están acotados a la base sindical.
Entonces, técnicamente se podría, habría que ver el caso concreto, ¿ya? Pero hay que ver, o sea, a veces no es tan aconsejable, a veces sí, dependiendo también de lo que uno quiere como sindicato. Si uno quiere mostrarse y tratar de ganarse también la confianza de personas que no están afiliadas, puede ser conveniente, ¿ya? Como estratégicamente, ¿ya? Siempre tienen que pensarlo también desde el punto de vista estratégico, ¿ya? Recuerden que siempre tenemos que pensar ahí en la guerra y en una posible negociación, entonces tenemos que siempre estar pensando en cómo podemos tener mayor poder para obtener mejores negociaciones colectivas, ¿ya? Una consulta. Ejemplo, si yo tengo una cláusula tácita, dicen que tienen que pasar 4 meses para allá, en este caso. 4 veces. 4 veces. Para yo poder, en este caso, por ejemplo, si pasan esos 4 veces, ¿cuándo se pasa como la diferencia entre los dos o los mismos derechos adquiridos en la ciudadanía? Es un sinónimo. Pero es lo mismo. Sí. La misma función. Exacto. En algunas veces la parte más, el nombre técnico es cláusula tácita, ¿ya? Pero la gente comúnmente lo reconoce como derecho adquirido, ¿ya? Pero son sinónimos. Importante, la cláusula tácita no aplica respecto de beneficios colectivos, ¿ya? Ojo con eso. Y es importante, si yo, por ejemplo, tengo una cláusula tácita y yo la voy a incorporar al contrato colectivo para tener la garantía, la seguridad, ¿no es cierto? Y poder ya después denunciar directamente el incumplimiento, tengo que tener mucho ojo. Porque si algo que era tácito, yo lo escribí mal o lo escribí de manera incompleta, ya no puedo negar la cláusula tácita, porque ya estaría escrito. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, porque he visto hartos contratos colectivos que tienen cláusulas tácitas o beneficios que antes eran tácitos, que eran mejores que lo que terminó escrito. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Por allá, denme un segundito. La primacía de la realidad, ¿cuál es la diferencia de cláusula tácita? La primacía de la realidad, te doy el tiro la palabra, Nati. La primacía de la realidad, yo diría que, o sea, técnicamente es un principio del derecho del trabajo, ¿ya? Al igual que el principio protector de la parte más débil, ¿ya? O principio pro-operario, también lo van a encontrar con ese nombre que es el nombre más técnico. Entonces, la cláusula, la primacía de la realidad es un principio orientador del derecho del trabajo, que también va a orientar la acción de todos los intervinientes dentro de cualquier proceso, llámese abogados, jueces, inspectores del trabajo, etc. Y lo que busca la primacía de la realidad es que se reconozca jurídicamente o que se le dé valor a lo que está ocurriendo en los hechos más que lo que está escrito. Entonces tiene mucho que ver con la cláusula tácita, porque en la cláusula tácita el empleador puede decir perfectamente, no, pero mira, si el bono de colación que tenemos escrito es de 30 lucas, pero en virtud de la primacía de la realidad, yo le puedo decir al tribunal, mira, en realidad a mí me están dando 50 lucas. Y usted, tribunal, tiene que reconocer la práctica actual, ¿ya? Por ejemplo, con temas de jornada, ahora que estamos todos vueltos locos con la implementación de las 40 horas, salvo aquellos afortunados que se adelantaron las empresas, que son los menos, pero en el fondo ahí yo también he detectado muchas veces que el horario que está escrito es totalmente distinto al horario que se hace en la práctica. Entonces ahí, en virtud del principio de la primacía de la realidad, podemos aplicar que exista una cláusula tácita, ¿ya? Están muy relacionados, pero la cláusula tácita en el fondo su ámbito de competencia es mucho más acotado que el de primacía de la realidad, que es un principio orientador del derecho, ¿ya? Del trabajo. Adelante. Para demandar o denunciar una cláusula tácita, ¿existe algún periodo de caducación? Lo pregunto por periodos largos, quizá un año en que pasó mucha pandemia, donde no se dejó de pagar alimentación, por ejemplo, se dejó de pagar, en nuestro caso, se dejó de pagar traslado, estábamos todos con teletrabajo.
Pero después pasó un año y se retomaron. Y si en ese momento ya que estaba no hizo nada, bueno, primero pensando en que correspondía o no correspondía, uno podría, después de tanto tiempo, igual demandar una cláusula tácita o tiene periodo de caducación. Lo que uno podría hacer ahí es, bueno, partiendo al revés. Si es que a mí se comete un incumplimiento en mi contrato, se me olvidó de la palabra. Ya, bacán, perdón. Recuerda o cualquiera, ¿ya? El plazo es de 60 días hábiles cuando existe un incumplimiento, ¿ya? Si ese incumplimiento se va reiterando en el tiempo, yo lo que les comentaba era que ese plazo se va renovando, ¿ya? Por ejemplo, me dejaron de pagar algo, vamos a suponer, el 1 de enero. Aquí se produce el primer incumplimiento. Entonces yo calculo, y este es otro secreto que no es generoso hoy día ya. Ustedes para calcular los días y que no se vayan a morir en el intento, ustedes van a su celular y ponen contador de días.cl. Creo que es .cl. ¿Sí? Le va a aparecer esta página que no tiene nada de atractiva visualmente. Y abajo ustedes pueden poner fecha inicial, fecha de término, etc. Entonces vamos a poner 1 de enero de este mismo año. Esa sería fecha de inicio. Fecha de inicio, claro. En el fondo la fecha donde se empiezan a contar los 60 días, ¿ya? 1 de enero 2026 y le vamos a poner, ojo ahí que dice días corridos, días hábiles normales, días hábiles bancarios, tienen que poner días hábiles normales, ¿ya? Cuando son días hábiles. Y le ponen 60 y le van a poner enviar. Y le va a dar la fecha. Entonces, si a mí se me produjo un incumplimiento el día 1 de enero, yo voy a tener hasta el 12 de marzo para demandar. O en realidad para denunciar. 12, 13. 13 de marzo. ¿Qué pasa? Puede que este incumplimiento se vuelva a producir el 1 de marzo, o sea, el 1 de febrero, por ejemplo. Si son de remuneraciones, normalmente son como obligaciones de tracto sucesivo. Entonces acá el plazo va a ser otro. Va a ser, vamos a ponerle, no, ya lo vamos a poner porque si no, yo sé que le van a sacar fotos y después no les van a calzar los días y se van a enredar, ¿ya? 1 de febrero. Y esto nos da 14 de abril. Entonces, si yo tengo solo un incumplimiento, el 1 de enero, yo voy a tener hasta el 13 de marzo. Pero si técnicamente se van produciendo sucesivos incumplimientos, la ley también asume que se va renovando el plazo para denunciar. ¿Ahora entendieron por qué estoy haciendo el ejercicio? Ya. ¿Qué es lo que haría yo en ese caso? Lo que intentaría hacer, porque ya están, o sea, ya no se puede, ya pasó un añito, ya no sé si más, pero lo que yo intentaría hacer es solicitar que se declare la existencia de la cláusula tácita y yo digo, mira, en realidad yo tengo una cláusula tácita desde el 2020 que todavía persiste hasta 2026, yo necesito que se declare la existencia de esta cláusula tácita a partir de esa fecha. Y yo luego con ese documento puedo ir a cobrar ese año que no me lo pagan. ¿Ya? Pero yo solo puedo cobrar prestaciones laborales 2 años hacia atrás. ¿Ya? Entonces hay que hacer como un enroque, eso para no decir que está todo perdido, ¿ya? Para buscarle ahí alguna cosita, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, perfecto. Dígame. Algo que yo he utilizado, por ejemplo, es extender haciendo comentarios, un WhatsApp, un correo, 2 meses después otro correo, y luego sí yo he logrado recuperar cosas de 2 años atrás. Claro, pero eso ha sido como en el fondo por la voluntad de la empresa. No, o sea, Pero si yo voy legalmente, voy a tener ese tope. ¿Ya? sí, porque por ejemplo a mí me dejaron de pagar una comisión de una forma, entonces yo obviamente tuve que
más fuerte para que todos la escuchen. Me dejaron de pagar una comisión de una manera y el ¿Ya? correo. ¿Ya? La empresa me dijo, sí, estamos evaluando, demoró 2 meses y a los 2 meses pregunté por WhatsApp. Y no, sí, seguimos evaluando, pasó 2 meses y yo así, otro correo. Y pasó un año entero. Entonces después fui a la inspección, me dijeron, pero pasó un año, pero yo llevo 6 meses reclamando cada 2 meses. Y tomaron mi cuenta todo de un año atrás. ¿Esa obligación se pagaba mes a mes? Sí. Ya, porque pasó esto. De 30 a 30, claro. Porque se iba renovando todos los meses, pero si era una obligación, por ejemplo, que solo se entregaba en enero y usted llega después en septiembre, ya no puede reclamar esto que ocurrió en enero. ¿Se entiende la diferencia? Ya. ¿Lo entendieron todos? Sí. ¿Sí? Ya. Bacán. Súper. Ya. Subordinación y dependencia. Esto básicamente es el corazón de la contratación laboral. ¿Ya? A diferencia de la contratación a honorarios. La contratación a horario, en el fondo, yo les decía que es como, supongan ustedes que tienen un contador, o muchas veces las universidades contratan investigadores, por una tarea específica. No le reportan a nadie, a lo más van a tener que llevar informes periódicos o informes de avance, etc. Pero no necesita el contador estar, o el investigador estar todos los días, cumplir una jornada, sujetarse al reglamento interno, no. ¿Ya? Esa es una modalidad de contratación que en el fondo no tiene subordinación y dependencia. Pero el resto de los mortales de la regla general sí hay subordinación y dependencia. ¿Ya? ¿Y cómo se ve expresada? Por ejemplo, si yo tengo que cumplir con una jornada, si yo tengo que cumplir con un lugar, un equipo de trabajo, si yo estoy sujeto a las direcciones de mi jefatura, tengo que cumplir con un reglamento interno, formas de presentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y nosotros decíamos que en el caso de los trabajadores de la salud y algunos también trabajadores del servicio público, muchas veces se usa mal esta figura de la contratación horaria. ¿Ya? Y esas personas boletean, pero lo que cubre en realidad es que hay una relación laboral encubierta. ¿Ya? Y por eso es que es tan importante que ustedes puedan identificar cuando hay subordinación y dependencia. ¿Ya? Hay un caso muy emblemático que es de la Corte de Apelaciones de Valparaíso hace algunos años, un caso de los empaques de Jumbo. ¿Recuerdan la figura de los empaques? Ya casi no existen, yo nunca más vi empaques. Lo sacaron a todos. Bueno, todos están familiarizados con la figura de empaque, ¿o no? ¿Alguien no? Puede ser. Ya, los chiquillos que estaban normalmente eran estudiantes, en la caja del supermercado, que te envolvían las cositas, en las bolsas, en las cajitas, y tú le pagabas una cuota. ¿Ya? Resulta que unos chiquillos, usando este principio de subordinación y dependencia y diciendo, oye, en realidad, yo creo que acá hay subordinación y dependencia, demandaron la existencia de la relación laboral. Y adivinen cómo les fue. Bien. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Cómo les fue? Analicemos. ¿Cómo es la función del empaque? Tenía que estar en un horario determinado. ¿Sí o no? Sí. En un horario determinado. Tenían que tener una presentación personal o no. Sí. Tenían que sujetarse al reglamento interno. Con la presentación, que las niñas con el pelito, los hombres sin barba, etc. ¿Tenían instrucciones para realizar el trabajo? Sí. También. Sí. Aunque las instrucciones a lo mejor eran sencillas, era solo embolsar, había instrucciones. Y alguien le asignaba la caja. Ellos no llegaban a la hora que querían a cualquier caja, sino que además alguien le asignaba la caja. Y era peor porque además los cabros tenían que pagar por el turno. Sí, yo sé que pagué. Bueno, les fue bien en la demanda, ¿ya? Y se reconoció la existencia de la relación laboral. ¿Y eso qué significó? Significó indemnizaciones gigantes, ¿ya? Bueno, quizá el monto no era tan alto porque a lo mejor la base de cálculo no era tan alta. Pero en el fondo lo que se logró ahí era que se reconociera la existencia de la relación laboral
y la empresa le tuviera que pagar las cotizaciones previsionales de todo el periodo, también se consiguió la nulidad del despido, que es esta figura que yo les decía cuando operaba cuando las empresas no pagan las cotizaciones o no las pagan completas, ¿ya? Entonces fue todo un caso de éxito. Y ese caso de éxito, con las complejidades que tuvo, se basó en esto, es lo que yo les estoy explicando, este principio de subordinación y dependencia. Ellos no eran trabajadores honorarios, porque ellos no mandaban solo el reporte y estaban desde su casa, no, sino que ellos eran un trabajador más dentro de la cadena, solo que ahí los supermercados no le pagaban la remuneración se constituía por las propinas, pero eso no obstaculizó que se reconociera la existencia de la relación laboral, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo, entonces, con un caso bien concreto. Diga. Para poder usar esa demanda en general, se usa cuando esos trabajadores son despedidos, ¿no? Porque pensando en alguien que quiera continuar con su actividad, estando volunteando, pero que sí se constituye subordinación y dependencia, y por lo tanto no tiene derecho a vacaciones, en general ese tipo de cosas, sería demandar a lo mejor el CNS del trabajo. Es una posibilidad, pero siempre está esa posibilidad. Lo que pasa es que nos olvidamos que el empleador nos puede despedir en cualquier momento, salvo a las personas que tienen fuera, ¿ya? Como que se nos olvida esa facultad que tiene el empleador y es legítima la duda, y de hecho es una de las principales consultas que uno tiene. En general yo diría que son pocas las personas que demandan la existencia de la relación laboral durante la vigencia del vínculo, ¿ya? ¿Por qué? Porque además se puede demandar después, como que en ese sentido no hay inconveniente legal dentro de los plazos para demandar después del despido. Ustedes van a tener clases específicas después de terminación del contrato y de las acciones judiciales, ¿ya? Así que por eso no estoy entrando tanto en el detalle. Existe lo que se denomina la garantía de indemnidad, ¿ya? Que si uno la busca en el Código del Trabajo no estaba en ninguna parte. Esto es una construcción que ha hecho la doctrina, que son estos estudiosos del derecho del trabajo, pero básicamente lo que busca es proteger a la persona que hizo una denuncia o que demandó o que participó como un testigo en un caso, en un juicio laboral en contra de la empresa, ¿ya? Entonces, si a mí me despiden cerca de ese juicio, pero ese cerca del juicio yo no les podría dar más o menos un plazo, uno podría decir 6 meses, por ahí, o durante todo el juicio, que puede ser 1 año, 2 años, se consideraría un despido vulneratorio de derechos fundamentales, ¿ya? ¿Por qué? Porque se consideraría que hay una represalia directa por haber demandado. Y en ese caso, la demanda ya es por tutela de derechos fundamentales, y cuando nosotros hablamos de tutela de derechos fundamentales, lo que estamos demandando son 11 remuneraciones, ¿ya? Entonces muchas veces tampoco las empresas se arriesgan. Lo que hacen es que empiezan a hostigar para que la persona se aburra, es que no hagan nada, pero esa es la verdad, está esa protección, ¿ya? Esa garantía, la garantía esa que está normalmente eso, solamente en ese caso puede aplicar, no vamos a poner una denuncia, o sea, vamos a poner una denuncia y... Sí, también aplica, cuando uno está con una denuncia en curso. Eso uno tiene que pronunciarlo ahí en la televisión. La garantía de indemnidad, sí. Esa se aplicaría en el fondo si es que a mí me despiden, yo eso lo incorporo dentro del juicio, que es un juicio de tutela de derechos fundamentales. ¿Ya? Eso así opera el legal. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Se entiende? Diga. En el caso que usted estaba dando de la cláusula TAS, ¿ya? que se iba a renovar, ¿ya? yo la denuncio, la DT. ¿Ya? La DT me da la razón, pero mi empleador no hace nada, no cambia nada. Mi segundo paso sería entonces demandarlo. O sea, en el fondo el paso de la DT es solamente una prueba que me sirve para el juicio, pero no me sirve si mi empleador no tiene la voluntad. Claro. Exacto. ¿Ya? Exacto.
Adelante. Consulta, te vas haciendo las cosas más raras. Es una empresa que yo también pasó un tema sueldo porque no firmas de suerte o así. Hubo un año que nunca hicieron el contrato. ¿Ya? Pero siempre le da la población impresionante. El tipo siempre tiraba atrasado. Media hora, una hora, y lo despidieron por eso. Y él puso la denuncia y cuando fue a explicar, dijo, no tengo el contrato, entonces no sé cuál era la entrada. No, entonces eso cuando le dio el contrato no estaba. El empleador le dijo, señor, lo siento mucho, el contrato no estaba. Entonces, ¿cómo antes siguiente a las 9 decir, y ganamos? Hoy, me pregunto si es verdad, suerte o podría comprar. Sí, y él ahí en ese caso lo que podría decir es esto. Presunción de verdad a favor del trabajador. Que en el fondo es una de las sanciones a la empresa cuando no quiere escriturar el contrato de trabajo. ¿Ya? El trabajador, discúlpeme, ahí para terminar, el trabajador podría haber dicho, no, es que mi horario es relativo, o yo no estoy sujeto a jornada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo los comprobantes de que llegué a las 9, otro día llegué a las 10, otro día llegué a las 9:30, y si jamás hubo carta de amonestación, ¿cómo él iba a poder reparar la actitud si tampoco tenía contrato de trabajo? Ese punto, porque la parte de la autoridad, una cosa que dijo que todos sus trabajadores, el contrato de ser la hora de entrar a las 9. Y él dijo, sí, verdad, pero que no está. No tenía. Suerte, realmente no sé. ¿Saben toda la razón? Es que al final la obligación de la escrituración no es una obligación del trabajador, es la obligación de la empresa. ¿Ya? Entonces, ahí se aplicó justamente esta presunción de verdad a favor del trabajador y además que seguro él mostró los registros de asistencia y tenía distintos horarios de entrada, entonces eso también permite al fiscalizador presumir que en realidad él no estaba sujeto a un horario. Pues si además la empresa no tenía cartas de amonestación previas que presentar o que argumentar para la corrección de la actitud del trabajador, nada que hacer. ¿Ya? Habíamos visto cláusulas mínimas y acá en algunas partes nos detuvimos. Entonces, lugar y fecha estábamos ok, individualización de las partes estábamos ok, y en la naturaleza de los servicios donde nos detuvimos un poquito más. Y dijimos que podían haber más de un servicio contratado, ¿no es cierto?, más de una función a desarrollar, siempre y cuando estas funciones fueran similares y que podían ser complementarias o alternativas, ¿ya? Y hicimos el alcance de estos contratos multifunción, ¿se acuerdan? Sí. Este vendedor integral, operario o operador, ya dijimos que si ese vendedor integral tenía algún apellido, bueno, ya no era una polifunción o una multifunción, o ese operador o operario si decía alguna máquina en específico, algún punto donde él se encontraba, también no era una multifunción, sino que lo que importaba era el apellido. Pero en ningún caso, en virtud de la certeza jurídica que necesitamos para esta relación laboral, se ha interpretado que es válido estos contratos que son de multifunción, ¿ya? Así que ¿alguien revisó sus contratos? ¿Alguien miró? ¿Alguien tiene contratos multifuncionales? ¿Digo algunos de más? Al final se acercaron algunos también a mostrar el contrato, ¿ya? Yo también les comentaba que además es estratégico, chiquillos y chiquillas, y les conté el caso del home center, que se fueron a huelga pensando que todas las cajeras, nadie iba a poder trabajar en las cajas, pero resulta que el resto de los trabajadores tenían este cargo de vendedor integral y por lo mismo podían hacer la tarea de la caja. ¿Ya? A mi juicio, yo les dije que es una práctica antisindical porque es un reemplazo ilegal, pero son esas cositas las que tenemos que atajar. De hecho, si es que
que a ustedes en una época cercana a la negociación colectiva les imponen o les sugieren firmar anexos, cambiándole la función y dejándolo como en términos más amplios, eso podría ser considerado una práctica antisindical, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Sí. Perfecto. O sea, yo leí mi contrato y lo único que sale es, voy a leer que dice primero, el trabajador actualmente se desempeña como 6 advisors de la empresa, que son los vendedores. En el ejercicio de su cargo, el trabajador deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a... No sale nada. ¿Y hay algún reglamento interno para el descriptor de funciones? Job description que... Pero no sale nada. Pero espera, ya se me olvidó la cuestión en español. También le confunden a uno. En el job description aparece su función. O sea, sale, pero lo que hablamos la vez pasada, que por ejemplo ahora que nos están haciendo captar clientes, porque eso es. Y la respuesta es como del abogado de la empresa, es que son funciones inherentes a... Ya, no, pues no son inherentes. O sea, una función inherente es que es propia de la misma función, pero esa es otra función totalmente distinta. ¿Ya? Entonces que no se la saquen con que no es inherente la naturaleza de las funciones, porque claro, eso lo dice la norma, pero lo que importa es, bueno, yo tengo más de una función, ok, pero siempre y cuando esas funciones sean similares. En el caso de ustedes, denme un segundo, en el caso de ustedes no son funciones similares, ¿ya? Entonces lo que yo haría, primero que nadie firme ningún tipo de anexo, porque sabemos que si firmamos los anexos hay consentimiento, ¿ya? Y por lo tanto hay acuerdo de las partes y nada más que hacer, ¿ya? Pero lo que yo haría es impugnar el reglamento interno, por ejemplo, si es que aparece en esa descripción de funciones estas tareas o todas las otras que puedan ser ilegales, ¿ya? Porque seguro eso está pasado ilegalidad, ese reglamento interno. Y lo otro era no firmar ningún tipo de anexo, ¿ya? Eso haría en ese caso. Dígame. Por ejemplo, en la práctica, cuando hay reestructuraciones de área y después de fusión y sale gente, se incorpora a otro equipo y en el equipo en que se incorpora mejor, hay 2 personas o 3 personas que hacen todas las funciones distintas y la única persona que conoce el trabajo es una. ¿Ya? Entonces, la jefatura siempre dice, no, que es un ambiente colaborativo, que todos nos reemplazamos, todos nos apoyamos, un equipo, una familia. Pero finalmente, ahora el lunes quieren una reunión para explicar los conceptos de la contabilidad. Porque el equipo no es contable. Ya. El equipo trabaja en contabilidad. No, queda una sola persona que conoce del área. ¿De contabilidad? De contabilidad. Ya. El resto no sabe nada. ¿Ya? Pero con la estructuración esta persona en teoría tendría que capacitar al resto. No tiene las funciones para capacitar. Ya, pero eso lo habíamos conversado el martes. Sí, pero lo que quiero dejar como bien preciso es que ahí siempre hay que decir no. Y mantener la postura de que el trabajo manual es multifuncional y que si no saben, bueno, que negocien, que mejoren el sueldo, no sé, pero ya ganaron porque realmente Sí. lo estarían vulnerando, obviamente. O sea, es que la regla general es que nadie está obligado a hacer nada que no esté en su contrato de trabajo y en el reglamento interno que contiene el descriptor de funciones. Ahora, que algo está escrito en el contrato de trabajo o que esté escrito en el reglamento interno no asegura que eso sea legal, ¿ya? Entonces, sí o sí, hay que hacer un examen de legalidad del reglamento interno. Yo se lo recomendaba la semana pasada, les pedía como por favor personal, que por favor hagan la impugnación del reglamento interno y que se asesoren con abogados, ¿ya? Para revisar eso. Ustedes también lo tienen que revisar, pero hay muchas cuestiones que son muy técnicas, ¿ya? Y ese es el corazón de la empresa, el reglamento interno. Entonces,
tener un reglamento interno que esté adecuado, que esté claramente especificado y que ustedes tengan la certeza de que las obligaciones, por ejemplo, test de drogas, por ejemplo, temas de seguridad, revisión de cámara, revisión de bolsos, todo eso que esté conforme a lo legal, ¿ya? Porque si no, claro, la empresa les puede decir a cualquier trabajador, no, mira, tú incumpliste de acuerdo al artículo tanto del reglamento interno y en realidad ese artículo es totalmente ilegal, ¿ya? Por eso que es súper importante, pero es muy buena la acotación, en el fondo que, nuevamente, no están obligados a ejercer ninguna acción o ninguna función que se aleje de lo pactado en el contrato de trabajo, ¿ya? Y por eso también es tan importante que hayan sindicatos, porque las personas individualmente no se van a atrever todas a denunciar o a hacer las acciones judiciales, ¿ya? Diga. Lo que pasa es que yo tengo un problema, especialmente con mis socios, en el tema de turno noche. Que lo que pasa es que en este caso los operadores, en este caso de tienda, que ellos solamente se enfocan en sala, la jefa le está diciendo a ellos que ellos tienen que entrar a la bodega a sacar mercadería. Ya. Trabajan en este caso en supermercado. ¿Y qué funciones cumplen ellos? Ellos obviamente trabajan en sala, reposición, reponedor y... Adelante. Sí, por favor. Sí, no se preocupe. Adelante, bienvenido. Lo que es reposición. Es que lo que pasa es que cuando ellos me comentaban este tema, yo les dije, ustedes no tienen, su contrato no sale que ustedes tienen que entrar, no tienen contrato de bodeguero. Si ustedes mi Dios llegaran a tener algún accidente, o les cae una caja en la cabeza, o se caen de la escalera, o pasa cualquier cosa, el contrato en cierto punto no les va a cubrir esa parte, porque va a llegar cualquier persona a decir, oye, pero ¿por qué estáis metidos en bodega si no es tu lugar? Ya. Misma respuesta. Revisión del reglamento interno, revisión del contrato. Seguramente también en el reglamento interno va a estar la prohibición de que cualquier trabajador acceda a la bodega, porque también se exponen a que sean después denunciados por robo. ¿Ya? Entonces, revisión siempre del reglamento interno que va a regular las obligaciones y los derechos de cada una de las funciones. ¿Ya? Eso era una consulta, por ejemplo, si una cosa bien así, que dice, tú para entrar a esa parte, tú tienes que ponerte un gorro, un casco, usted tiene que entrar. Resulta que toda la gente entra a esa parte y no entra con casco. Eso después no se puede utilizar como para demandar a la empresa o para conseguir algo así, pero ustedes están en infracción con el reglamento interno. ¿Me explico bien o...? Sí, o sea, a ver, hay comité paritario dentro de la empresa. Sí. ¿Ya? El comité paritario debería velar también por el correcto uso de los implementos de seguridad, ¿ya? Los EPP. Y ustedes también como sindicato podrían hacer el reforzamiento de los socios que usen los implementos de seguridad, y a la empresa en el fondo la podrían denunciar porque en cierta área no se están cumpliendo con los protocolos. ¿Ya? Claro, como por ejemplo el casco, pero puede ser otras cosas que por ejemplo están ahí y en la empresa no se están haciendo, o sea, no la hacen ahí, ni el supervisor supervisa nada, sino que se hace, como se hace normal, pero sí. Está puesto ahí, eso no... Sí, esto aplica a todo, o sea, si la empresa no está cumpliendo con los mismos protocolos internos, con los elementos de seguridad o no se están cumpliendo las funciones, etcétera, ahí hay un incumplimiento de los mismos instrumentos internos de la empresa, ¿ya? Entonces ahí se podría hacer una denuncia perfectamente, ¿ya? Y es una denuncia que pueden hacer ustedes como directiva sindical, siempre, ¿ya? Por ejemplo, y esta denuncia no necesariamente tiene que ser solo en la inspección del trabajo, sino que también la pueden hacer en el MinSal, por ejemplo. Hace poquito hicimos una denuncia porque había una empresa que tenía una instalación nueva, el casino no contaba con autorización sanitaria, no tenían la evaluación de los riesgos, no tenían un sinfín de autorizaciones porque era un laboratorio químico y que tenía contacto con muestras biológicas, muestras de minería, etcétera, etcétera. Entonces, además, eso supone un riesgo muy importante para los socios. Si no están las condiciones para que trabajen y que sepan que está el extintor de incendio, etcétera, etcétera, o sea, el extintor de incendio, etcétera, etcétera,
también es parte de sus deberes como directiva sindical y ahí pueden hacer la denuncia. En ese caso, la denuncia fue al MINSA, ya a la Seremi de Salud. ¿Ya? Dígame. Respecto al reglamento interno, esto es obligatorio, me imagino, para cualquier trabajador, independiente del tiempo que esté laborando. ¿Qué cosa? El reglamento interno, el poder tener... Sí, es obligatorio. Pero los trabajadores de temporada, trabajadores agrícolas, nunca lo vi. Pero es obligación. Exacto. El hecho de que nunca haya pasado por nuestro ojo no quiere decir que no existe. ¿Ya? Sí, totalmente. ¿Ya? Ya, avancemos. Una última pregunta y vamos a avanzar. ¿Ya? Respecto al tema de las cámaras que usted mencionaba hace un rato, nosotros trabajamos en un laboratorio farmacéutico y estamos de gusto inyectable y estamos rodeados de cámaras por todos lados. Se supone que las cámaras son para mirar el área, observar cómo se trabaja, en el caso de robo, ese tipo de accidentes. Pero hace un tiempo ya varios trabajadores, socios del sindicato, se han acercado a nosotros para comentarnos que jefaturas y supervisores les hacen zoom con las cámaras para revisar lo que ellos las labores que están realizando. Esto ya se levantó con prevencionistas de riesgo. Claramente no estuvo para nada de acuerdo con lo que están haciendo la jefatura y los supervisores y respaldamos un correo. Ahora, esto, si ellos se pusieran de acuerdo, digamos, una cantidad a lo que les está afectando en este caso, nosotros como directiva podemos ir a representarlo, obviamente, una demanda a las personas, ¿no? O tienen que hacerlo ellos de forma individual. Los pueden representar, pero necesitan la autorización de ellos. ¿Ya? Más o menos pareció lo que contaba el compañero de allá atrás, ¿ya? Porque afecta a un área en particular. No es un incumplimiento generalizado. Ahora, respecto de las cámaras, para que tengan la tranquilidad, ustedes van a tener una clase, ¿ya? Sobre temas de tutela de derechos fundamentales y vulneraciones de derechos fundamentales. Pero en general, quédense con la siguiente idea. Las cámaras tienen que estar reguladas en el reglamento. Si una cámara no está regulada, no es legal, ¿ya? Eso es lo primero. Y la cámara además tiene que tener un fin o una finalidad, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, de seguridad, ¿ya? Pero apuntar directamente a los trabajadores, a su cara, eso ya es una intromisión excesiva, ¿ya? No, o sea, el zoom en la cámara a mí no me parece que sea correcto ni legal, ¿ya? Eso respecto de las cámaras y la posibilidad de denunciar. Siempre que ustedes vayan a denunciar respecto de trabajadores en particular, es muy probable que la Inspección del Trabajo les pida algún poder para representar a esos socios. Si es un incumplimiento generalizado, ahí ustedes pueden denunciar directamente, ¿ya? ¿Y el poder tendría que hacerlo, digamos, colectivamente o por separado? ¿El poder? Ajá. No, por separado. Por separado. Por separado, sí. ¿Ya? ¿Pueden ir a acompañarnos también y en la denuncia también le ponen? Sí, también. Ellos cuando le ponen el nombre de ustedes también ahí. Ya, sigamos avanzando. Nos quedan algunos aspectos que yo creo que son súper importantes que ustedes los tengan, ¿ya? ¿Qué otros elementos van en el contrato de trabajo? Esto es el artículo 10 del Código del Trabajo, ¿ya? Pues si lo quieren revisar. Está el monto, la forma y el plazo de pago de la remuneración, la jornada de trabajo. Nosotros también les dijimos que, o al inicio también lo comentamos, que si la jornada es muy compleja, puede decir solamente turno A, turno B, turno C, rotativo, por ejemplo. Plazo del contrato y los demás pactos que acuerden las partes, ¿ya? En cuanto al plazo del contrato, hay algunas reglas que creo que son muy importantes que ustedes las tengan.
¿Qué pasa si un contrato a plazo fijo se extiende más allá del plazo que está fijado en el contrato? Pasa a ser indefinido. ¿Alguien quién dijo eso? Sí, pasa a ser ¿Usted? indefinido. ¿Qué cree el resto? Creo que es el artículo 159. Efectivamente, pasa a ser indefinido. Pasa a ser indefinido. La empresa tendrá algún tiempo para redactar un anexo de segundo contrato a plazo, es decir, no me hicieron firmar el mismo día que decía el contrato. Ya, a ver, ordenémonos. Están muy desordenados. Ahí está el plazo. ¿Ya? Era lo que habíamos revisado. No hay como plazo específico para la renovación. ¿Ya? Pero esta es la regla general. ¿Qué pasa si es que a mí... Esto es algo más específico, pero me interesa que sepan estas tres reglas. No la necesitan saber de memoria, pero al menos vamos a tener la intuición para que después lo revisen y puedan confirmar. ¿Ya? ¿Qué pasa si a mí me hicieron contrato a plazo 12 meses dentro de un periodo total de 15? Pasa lo mismo. También se considera indefinido. Ya. Meses, pasa 15 meses. Yo sé que esto es medio chino mandarín, pero es fácil. ¿Ya? Vamos a suponer 15 meses. Ya, vamos a suponer que acá hay 15 meses. ¿Ya? Para no demorarnos tanto. Si yo de esos 15 meses estuve contratada, por ejemplo, acá, después me salté, acá, después acá. Si yo dentro del plazo de 15 meses estuve contratada por 12, también se considera un contrato indefinido. ¿Ya? Eso es para intentar también burlar la ley. Para no burlar, independiente de las lagunas. Lo que importa es que dentro del periodo de inicio, el periodo de término, hayan 15 meses y dentro de eso hayan 12 meses que yo estuve contratada. ¿Ya? Entonces sí sería que no contratan de más. Otra fórmula, y esta es la tercera. ¿De 8? No, mentira. Esta es la tercera y última. ¿Pueden haber dos? Sí, se puede hacer. Da lo mismo. Lo importante, esa regla solo se fija en el tiempo. Si yo en un periodo de 15 meses estuve contratada 12, listo. ¿Ya? Y hay otra regla. La otra regla es la siguiente. Voy a suponer que acá yo tengo un contrato. Después me hicieron otra renovación. Y después me hicieron otra renovación. A partir de esta, pero da lo mismo los meses que estén los... da lo mismo los meses. ¿Ya? Da lo mismo los meses. ¿Qué es cómo lo van a encontrar ustedes en el Código del Trabajo? Esto está regulado en el artículo 159, si mal no recuerdo. Ahí lo puedo mirar. Está regulado en una parte nada que ver. Pero nada que ver. Debería estar en el artículo 10 y está en otro lado nada que ver. ¿Ya? Pregúntele a los legisladores qué pasó. Ya. Entonces, se dice al tercer contrato o a la segunda renovación. Esto también se lee como chino mandarín, por eso que partí explicándole esto. ¿Cuál es el tercer contrato?
Contrato 1, contrato 2, contrato 3. Y con dos renovaciones. ¿Quiere decir algo? Sí, tengo una consulta. ¿Esto aplica para las empresas de servicios de tercerizados, de servicios Para todo. accesorios? Para todo. ¿Pasan a ser contratos dentro de los tercerizados? Sí. El tercer contrato, denme un segundito. El tercer contrato entonces, acá, ¿verdad? ¿Se entiende? Contrato 1, contrato 2, contrato 3. ¿Ya? No hay ninguna... Y la segunda renovación. Yo parto con mi primer contrato. Esta sería la primera renovación. Sí. Y esta sería la segunda renovación. ¿Se entiende? Sí. Son sinónimos. Sí. Igual que cuando decíamos cláusula tácita o derecho adquirido. Solo que yo primero se lo dibujé para que sea más fácil, porque a veces cuando uno lee la ley no termina de entenderlo bien. ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes también lo sepan. ¿Cuál es el efecto? Básicamente hay diferencia en el pago de la AFC. Es distinto cuando yo tengo un contrato a plazo fijo, cuando tengo un contrato indefinido. Y además es la protección. O sea, ahí lo van a ver después ustedes en específico en la clase de término del contrato, pero quédense con esta idea. ¿Ya? Por ejemplo, si es que esta yo creo que es la más recurrente. Yo tenía un plazo y me extendieron el plazo y el socio les va a preguntar: oye, ¿qué va a pasar con mi contrato? Me pueden despedir en cualquier momento, pero en realidad queda sujeto a la misma regla que todos. A todos nos pueden despedir en cualquier momento, ¿ya? Pero lo que hay que decirles es que pasa a ser indefinido. Profe, ¿Ya? ¿y esas empresas que trabajan, ejemplo? Tiene que hablar más fuerte porque hay una audiencia bien... ¿Y esas empresas que ¿ya? trabajan, ejemplo, con contratos mensuales, Rappi, No, yo he visto ordinariese del nivel de que contratos diarios. Contratos diarios. Contrato y finiquito el mismo día. ¿Ya? Aplica esta misma regla. Esto no distingue. ¿Ya? No hace más distinciones que el plazo de 12 meses dentro del periodo de 15 y que sea la segunda renovación. ¿Ya? O el tercer contrato. Ya, allá y ahí. El punto número 3, donde tú haces la segunda renovación con este contrato, en ese tiempo se cuenta un lapso de tiempo. O sea, también tiene que ser eso dentro de los 12 meses. En el tercer ejemplo, Sí. no se enreden, olvídense de esta parte. Si vamos a ver solo el tercer ejemplo, es solo el tercer ejemplo. No está sujeto a ningún plazo determinado, puede ser un contrato de un día. No, está claro. ¿Ya? Tiene que ser Entendimos la Consecutivo Plazo o máximo. con plazo máximo. Sí, por ejemplo, la tercera opción tiene que ser, por ejemplo, como plazo máximo dentro de un año. Eso es. Lo importante es que haya el tercer contrato o la segunda renovación. ¿Ya? No se fijan en que eso es independiente del periodo. ¿Ya? Ahora, es importante. Si hay finiquito de por medio y la persona firmó el finiquito, probablemente ese contrato ya no se va a considerar porque la persona ya, al firmar el finiquito, liberó a la empresa de cualquier acción judicial. ¿Ya? Esto normalmente opera cuando a mí me hacen un contrato, por ejemplo, por un mes y después me dicen: no, mira, te vamos a renovar el contrato por otro mes y después te vamos a renovar el contrato por otro mes. Ya, pero si la persona, por ejemplo, trabajó 3 meses, después tuvo una laguna de 6 meses, después volvió a ser contratada, pero ya firmó el finiquito de rato. Ya, pero tenemos otro caso, porque por el primer contrato 3 meses, el segundo contrato 6 meses, ya llevo 9 meses, y el tercer contrato, ahí me queda Si yo acá tengo 3 meses, la segunda renovación. 6 meses, yo al tercero puedo firmar un contrato por un mes. Puede ser por un mes, puede ser por un año, da lo mismo. Porque esta regla lo que me dice es que a partir del tercer contrato, usted pasa a ser indefinido. Ya, pero podría tener una persona contratada, por ejemplo, el primer contrato
contrato por 12 meses, el segundo por 12 meses y el tercero ¿podría ser? Lógico, po. A ver, chiquillos, para todo, si yo no les digo una regla especial o un apellido, es porque es esto. ¿Ya? No se entrampen con otras cosas, eso se lo he indicado. Entonces, a la ley no le doy al tiro la palabra y al tiro la palabra que está ahí primero. A la ley no le importa el tiempo, lo que pasa es que la ley está diciendo, a ver, si hay un empleador que está presentando sucesivos contratos a plazo, es como póngase de acuerdo, caballero, usted en realidad es una contratación indefinida, no a plazo. Porque si no, tampoco le damos una certeza jurídica a la persona que está al frente suyo. Eso es lo que busca. ¿Ya? Pero independiente del tiempo de duración. Pueden ser contratos de un día, pueden ser contratos de un mes, de 6 meses, da lo mismo. ¿Ya? Pero normalmente lo que hacen las empresas y los colegios también, contratan a los profesores primero por un año, después por otro año y después los pasan indefinidos, porque ya conocen la regla. Y muchas empresas también hacen lo mismo. Primer contrato a plazo, segundo contrato a plazo y el tercero indefinido. Pero eso no es porque, digan, uy, no, pero mira, que es importante, hay un contrato indefinido. No, es porque hay una regla legal que así lo señala. ¿Ya? Vale, vamos con usted. Sí, esto obliga a cualquier sistema, por ejemplo, de empresa externa que prestan un servicio. También. Y obliga demanda a esa empresa, ¿no? No a dónde, porque estoy hablando de un caso en particular, una persona que trabaja, no sé, yo creo que ya lleva 10 años para algo que sí es público, trabaja para una municipalidad, ¿ya? Pero a través de una empresa externa. Y a ella, por todo este tiempo, siempre le hacen contratos de marzo a diciembre. Entonces, en ese caso, la demanda va a la empresa externa. Puede ser la empresa externa, pero además cuando existen regímenes de subcontratación, que ustedes también lo van a ver, porque hay una clase que es de subcontratación, y otras formas de suministro de trabajadores, la empresa principal también es solidariamente responsable o subsidiariamente responsable. ¿Ya? Hay una diferencia en eso. ¿Ya? Hay una diferencia en eso. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo digo subsidiariamente, es una o la otra. Si no paga esta, tiene que pagar la otra. Solidariamente responsable, y en este caso la primera es la subcontratista y esta es la municipalidad, ¿ya? Y la otra es solidariamente responsable, es que paga esta y la otra. No es que paguen el doble, sino que ambas van a estar perseguidas al mismo tiempo. En la otra se va a perseguir a esta primero, y si esta no paga, la otra, claro, como el fondo solidario, como estas formas de crédito, ¿ya? Pero sí o sí, y de hecho es aconsejable siempre demandar a la principal, porque las empresas subcontratistas pueden desaparecer fácilmente. ¿Ya? Deme un segundito, venía usted y después venía usted. ¿Ya? Respecto de los mismos contratos, si no se contrata por un mes, después me cortan, me llaman en 2 o 3 días más, una semana más, y me siguen contrato, y bueno, 4 o 8 días más y me contrato. ¿Eso igual o tiene que ser seguido? ¿Qué piensa usted? Que viene a ser igual. Que debe ser igual. Aplica lo mismo. Salvo que finiquite. Salvo que haya finiquitos. Por eso que se habla de plazos, o sea, contratos como consecutivos. ¿Ya? Allá. Supongamos que el caso es fácil. Se cumple el periodo de trabajo de los 12 meses en el año y medio o en un año completo. Ya. El consejo de la persona es: firmó su primer finiquito, pero recibió su segundo finiquito, lo firmó. El llamado es: no firmes el tercer finiquito
Y en caso de, o sea, porque la persona está recibiendo un finiquito y se supone que al día siguiente no va a tener las puertas abiertas del trabajo, ya que portería puede tener una dirección de decir, esta persona no pasa. La persona se dirige directamente a tribunales para decir, hey, tengo un despido injustificado porque ya se supone que yo debo ser parte de, o qué es, cómo es el escenario real. Y la persona ya le dijeron, ya no vas a trabajar aquí, tengo mi finiquito, no lo firmo. ¿Qué es lo que sigue? Ya, o sea, lo primero es que firma de finiquito, yo siempre aconsejo que lo firmen con reserva de derechos. Para todo, o sea, no hay forma de que yo aconseje llegar y firmar un finiquito. Siempre con la reserva de derechos, porque eso me va a permitir eventualmente demandar. Ya, de hecho, ahora en la notaría, antes uno peleaba y tenía que llamar al ministro visitador, que era un gallo de la Corte de Apelaciones, para pelear con el encargado de la notaría. Pero hoy día hasta las notarías te preguntan, ¿va a firmar con reserva de derechos? Y uno firma con reserva de derechos y se acabó el problema. ¿Ya? Yo les puedo mandar ahí una reserva y unas instrucciones que tengo de reserva de derechos a través de los chiquillos de la escuela, para que la tengan ahí guardado como favorito. ¿Ya? Y que le va a servir para cualquier eventualidad. ¿Ya? ¿Quién más? Ya, sigamos porque nos queda poquito. Tipo de modificación, ya, última. 159. 59. Ya. Vamos a mirar esto último para ya ir cerrando. Formas de modificar el contrato. Regla general por mutuo acuerdo. Anexo. ¿Estamos claros, no es cierto? Y hay una excepción que es la forma de modificarlo de manera unilateral. ¿Ya? Modificación expresa a través de anexo. ¿Ya? Siempre son voluntarias. Nadie está obligado a firmar ningún anexo porque el anexo refleja que hay consentimiento. Y si yo no estoy de acuerdo, ¿cómo voy a firmar algo? ¿Ya? Ustedes tienen todo el derecho de sacar una foto del documento, decir, mira, lo voy a revisar, mira, se lo voy a mandar a mis dirigentes sindicales y lo firmo cuando nos veamos mañana. Y ustedes, por favor, como criterio interno sindical, le dan la orden a todos los socios que nadie firme nada si los dirigentes sindicales no lo revisan. ¿Ya? Y con eso de verdad se van a evitar un montón de problemas. ¿Ya? Esa es la regla general. ¿Ya? Eso está regulado en el artículo 11. ¿Ya? Modificación tácita. La cláusula tácita, que ya la revisamos latamente. ¿Ya? Solo pueden haber cláusulas tácitas en beneficio del trabajador por principio de la aplicación del principio preoperario. Vamos a parar un poquito las preguntas, 5 minutitos para terminar de pasar y las vamos a dejar al final, ¿ya? Ustedes saben que yo feliz me quedo con los que necesiten conversar, yo tengo toda la disponibilidad, ¿ya? Pero me interesa que ustedes después puedan leer esto y entender de qué se trata, ¿ya? Esto es cláusula tácita, que ya lo vimos latamente, vimos varios ejemplos. Por ejemplo, pago de bono de movilización por 3 meses sin acuerdo expreso. ¿Es cláusula tácita? Eran 3 o 4. ¿Ya? Entonces, ¿es cláusula tácita? Sí. Ya. Extensión de la jornada sin pago de horas extra. No. ¿Es cláusula tácita? No, porque ¿cómo yo voy a estar trabajando gratis? Si dijimos que era principio prooperario, siempre en favor del trabajador. ¿Ven? Ahí lo aplicamos directamente, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, ¿es cláusula tácita? ¿Lo segundo? No. Ya. Ya. Último, modificación unilateral. Ya. Acá van a ver 3 ejemplos. Son simples, no se enreden.
¿ya? Yo sé que el derecho se ve como una cuestión terrible y es bien terrible a veces, pero yo intento explicárselo de la forma que ustedes lo entiendan, ¿ya? Primero, el empleador tiene por excepción la facultad de modificar el contrato de trabajo de manera unilateral, sin preguntarles si están de acuerdo o no. Pero es una excepción. La regla general es que el contrato se modifica de mutuo acuerdo porque así también nace. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Ya? El único límite para este derecho de modificar el contrato de trabajo, que técnicamente se llama ius variandi, ¿ya? Ius significa derecho en latín y variandi significa variar, modificar, etc. ¿Ya? Entonces, es la facultad que tiene el empleador de modificar el contrato de manera unilateral sin preguntarle a nadie. Y ahí le llega un avisito y ustedes tienen que acatar. ¿Ya? Primero, naturaleza de los servicios. ¿Se puede modificar? Sí. Pero ya lo dijimos, a funciones que sean similares. ¿Ya? En ningún caso a cualquier otra función. El sitio o el recinto donde se prestan los servicios, ¿se puede modificar? También. ¿Cuál es el límite? En el caso de Santiago es el plan regulador comunal, que es todo Santiago. Es terrible. Te pueden mandar desde Lampa, o sea, San Bernardo, imagínense. ¿Ya? Pero Santiago Vamos para allá. Y el último es alterar la distribución de la jornada. ¿Cuándo? ¿Cómo? Adelantar en una hora el inicio o retrasarlo en una hora el inicio. Y bueno, si a mí me la adelantan una hora, yo soy una hora antes. Si me la atrasan una hora, yo soy una hora después. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle. Pero ¿cuál es el límite? Lo que me interesa que ustedes sepan es que si esto le genera un menoscabo, no se puede aplicar. El límite es el menoscabo. Si a mí me están trasladando de Lampa a San Bernardo, obviamente que va a haber un menoscabo. Yo me voy a demorar más tiempo, voy a gastar más plata en moverme, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y el menoscabo también se ha entendido en dos esferas, como un menoscabo moral y un menoscabo económico. ¿Ya? Vamos a revisarlo brevemente. Ah, no está acá. Ya. Lo voy a anotar acá. falta una lámina. ¿Aparece? Pero esto es súper intuitivo. Vamos a ir a la última lámina y se los voy a mostrar. Moral. Yo me demoro más tiempo en llegar. Yo no voy a poder pasar a dejar a mi hijo al colegio antes de irme al trabajo. Yo no voy a poder llevar a mi papá a las diálisis todos los días. Yo no voy a poder ir al gimnasio después de la cuestión, etc. O sea, yo ya no voy a poder hacer mi vida normal, porque me voy a demorar más tiempo en desplazarme. Ahí hay un menoscabo moral. Menoscabo económico. Yo voy a gastar más plata moviéndome. ¿Ya? O, por ejemplo, si a mí, supongamos yo soy vendedora y me van a cambiar del Costanera Center a, no sé, un mall recién que se está abriendo chiquitito, obviamente mis ventas van a ser menores. Y por lo tanto, también habría un menoscabo económico si es que a mí me modifican y me cambian a otro lugar donde yo pueda tener menos ventas. ¿Ya? Una norma súper importante respecto a los dirigentes sindicales es que el ius variandi, que ojo, si ustedes lo revisan en el Código del Trabajo lo van a pillar, está en el artículo 12. Ojo, dice sin que signifique el menoscabo. La empresa lo interpretan como que pueden hacer lo que quieran y nada va a ser menoscabo. Pero la doctrina lo ha interpretado como que el menoscabo va a ser el límite. Lo que pasa es que ahí los legisladores andaban medio
malena ese día, no lo redactaron bien, ¿ya? Pero lo importante, que voy a declarar, es que respecto a los dirigentes sindicales, esto no aplica. No aplica. A ustedes no les pueden mover 1 centímetro su puesto de trabajo. Ni un pelo, ni 1 centímetro ahí, para no herir susceptibilidad, uno dice 1 centímetro para tener dificultades ahí. Importante, esto es unilateral. Si el dirigente sindical consciente y firma un anexo, ¿hay ius variandi? No, porque ius variandi es unilateral. Lo otro es una modificación de mutuo acuerdo del contrato. El tema es cuando la empresa lo quiere imponer. ¿Ya? Límite menoscabo para todos los trabajadores. Pero respecto a ustedes, no se aplica el ius variandi, salvo una excepción. La excepción de la excepción. La regla general era que era el mutuo acuerdo. La excepción a eso es el ius variandi. ¿Ya? Pero ius variandi no es la excepción, es la excepción de la excepción. ¿Ya? ¿De la excepción? De la excepción de la excepción. Si la empresa se incendió y no hay empresa y tienen otra fábrica, ¿qué voy a hacer yo como dirigente sindical? ¿Me voy a quedar parapetado y no puedo, ¿ya? Eso se llama caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? Si hay caso fortuito o fuerza mayor, como un incendio o como una situación que es irresistible e imprevisible, yo no tengo más remedio que moverme, ¿ya? Pero ese es el caso. Si no hay fuerza mayor o si es que no hay caso fortuito, ustedes siguen ahí en su puesto de trabajo, ¿ya? Ojo, el ius variandi puede haber un cambio incluso en la oficina, por ejemplo, no para los dirigentes sindicales, para los socios, para los socios. Y eso tienen que tener mucho ojo porque puede ser constitutivo de alguna situación de vulneración de derechos fundamentales. A veces un índice. A la socia la movieron de lado y resulta que ahora la nueva oficina no tiene ventana. O está al lado del pasillo. ¿Ya? Pueden haber esos movimientos, pero ojo, siempre con las antenitas bien puestas porque pueden haber situaciones de vulneración de derechos humanos. ¿Ya? Van a tener una clase específica de eso, así que no cunda el pánico, estamos recién partiendo de la escuela sindical, quedan hartas clases, ¿ya? Y bueno, espero volver a verles prontito, así que me quedo, déjenme cerrar, les voy a proponer que nos tomemos una fotito al revés, ¿ya? Y me quedo con quienes quieran ahí conversar, etcétera, y las dudas también las voy a ayudar a resolver, ¿ya? ¿Pero ayúdenme con la fotito? ¿O no? Oye, si ella se vuelta, se da vuelta. No ponemos más. Yo creo que más justo. Así nomás. Yo creo que está. Ya. Después la manda el profesor. Al WhatsApp. Salgo muy bien, pero ya no con eso. ¿Quiero tomar una foto de todos? Antes que me reten los chiquillos. Ya pues, nos veremos pronto, espero. Ahí tienen mis datos de contacto si es que tienen dudas. Sí, gracias. Y la presentación les va a llegar. Porque tenemos que hacer una consulta. ¿Debo yo? Ya, le doy al tiro mi correo.